Hola, bienvenidos. Hoy vamos a ver Mr. Cruel, el asesino en serie que no puede ser atrapado. Todo empezó el 22 de agosto de 1987. Nadie sabía que Melbourne, en Australia, sería acechada por un hombre malo con pasamontañas. Era media mañana. Toda la región dormía. Solo el mal no lo estaba. El hombre del pasamontañas estaba de pie delante de la casa de una familia. Tenía una pistola en una mano y un cuchillo en la otra. Decidió entrar. Consiguió entrar por una de las ventanas del salón. Todos en la casa dormían profundamente. Primero entró en el dormitorio de los padres. Tras despertarlos y amenazarlos con la pistola, los ató a ambos con un nudo marinero. A la familia, aún somnolienta, le costó darse cuenta de si se trataba de una pesadilla o de la realidad. Solo cuando el hombre del pasamontañas les vendó los ojos y les tapó la boca, se dieron cuenta de que no era una pesadilla. Les dijo a la familia que solo se llevaría los objetos de valor y se iría. En la casa había 2 niños. El niño de 6 años oyó los ruidos y se despertó. Lo ató a la cama sin hacerle daño y lo abandonó. Su objetivo principal era la otra residente de la casa, su hija de 11 años. Tras someterlos a todos, la agredió sexualmente durante 2 horas. Cuando decidió que había terminado, cogió algunos objetos de valor de la familia y desapareció en la noche. Toda la familia pasó una noche repugnante sin siquiera darse cuenta de lo que había ocurrido. Cuando el enmascarado abandonó la casa, el niño de 11 años desató a los demás y los liberó. Cuando la policía llegó al lugar, no pudo encontrar ninguna prueba del ataque. No había ningún delito en curso en la zona. Por lo tanto, consideraron que se trataba de un ataque aislado. Los detectives pensaron que el hombre enmascarado podría haber estado siguiendo a la familia durante un tiempo antes de entrar en la casa. La hija de 11 años de la familia dijo que el enmascarado había llamado por teléfono a alguien llamado Bozo. Cuando analizaron los registros telefónicos de la familia, descubrieron que nunca se había realizado tal llamada. Así seguiría actuando el enmascarado, dejando tras de sí algunas pruebas con las que los detectives jugarían con sus mentes. Había pasado más de un año desde el primer atentado. Todo el mundo lo había olvidado hacía tiempo. Justo en ese momento, el enmascarado volvió a salir de la oscuridad. John Wills, su mujer y sus 4 hijas vivían en Ringwood, a pocos kilómetros de donde había tenido lugar el primer atentado. John fue despertado de su sueño por una pistola que le apuntaba a la sien. Era la madrugada del 27 de diciembre de 1988. Se despertó y se encontró con un hombre vestido con un mono azul oscuro y un pasamontañas. Tras amenazar a John con un cuchillo y a su mujer con una pistola, los ató por la espalda con un nudo marinero, igual que en el incidente anterior. Después de atar a los padres, cortó las líneas telefónicas. Se había asegurado. Ahora iba a visitar la habitación donde se alojaban las 4 hijas de la familia. Llamó a Sharon Wills, una niña de 11 años, y la sacó de la habitación. Era evidente que llevaba tiempo siguiendo a esa familia. La amordazó y le vendó los ojos. Después de llevarse algo de ropa, Sharon y él huyeron de la casa de madrugada. Cuando los otros niños se despertaron y rescataron a la familia, el padre John acudió inmediatamente a la policía. En la casa faltaba una persona. Sharon había sido secuestrada por el hombre enmascarado y no se tenía noticia de su paradero. La niña de 11 años fue encontrada 18 horas después por un transeúnte en una esquina, envuelta en bolsas de basura. Estaba viva. La mujer que la encontró pudo oír su nombre y lo que le había ocurrido. No pudo describir el rostro del hombre porque llevaba una máscara. Según Sharon, además de sus atroces actos, el hombre le había hablado amablemente. Los detectives observaban atentamente con qué tipo de hombre estaban tratando. El hombre la había limpiado a fondo antes de dejarla. Tuvo mucho cuidado de no dejar pistas ni su ADN en ella. Por eso Sharon no llevaba ropa cuando la encontraron. Los policías apodaron al hombre enmascarado el violador de Hampton. Después de eso, los investigadores no tenían nada más que añadir, excepto que estaba enmascarado.
No hubo más ataques durante casi 2 años. El nuevo objetivo del enmascarado era la familia Lainas. La familia Lainas vivía en los suburbios de Victoria. Eran una familia acomodada. Eran originarios del Reino Unido y estaban en Australia por negocios. El 3 de julio de 1990, cuando Brian y Rosemary Lainas se disponían a regresar al Reino Unido, asistieron a una fiesta de despedida organizada por unos amigos. Aquella noche habían dejado a sus 2 hijas, Fiona, de 15 años, y Nicola, de 13, en casa. La familia ya había dejado a los hermanos solos en casa en otras ocasiones. Tenían edad suficiente para cuidarse mutuamente. Esa misma noche, a medianoche, el enmascarado volvió a tener una oportunidad importante. El intruso que había entrado en la casa de los Linas despertó a las 2 niñas gritando airadamente. A Nicola le ordenó que cogiera el uniforme escolar de su taquilla, mientras que a Fiona la ató a la cama. El enmascarado abandonó a Fiona y se llevó consigo a Nicola. Cuando los adultos de la familia Lainas regresaron a casa media hora después, estaban oficialmente traumatizados. Una hija estaba atada y la otra había desaparecido. El enmascarado había dejado un mensaje de rescate para Fiona de camino a casa. Decía que liberaría a Nicola si le llevaban $25,000. Brian Lainas dio una rueda de prensa y suplicó desesperadamente al secuestrador de su hija que la devolviera. Dijo que pagaría cualquier precio con tal de que le devolvieran a su hija sana y salva. Pero el secuestrador no dijo nada de entregar el dinero. Nicola fue entregada a su familia unas 50 horas después de su secuestro. La encontraron envuelta en una manta a la salida de una central eléctrica de Kew. Mientras el hombre se alejaba en su coche, ordenó a Nicola que permaneciera en decúbito prono y que solo le quitara la venda cuando ya no pudiera oír el vehículo. Eran las 2 de la madrugada cuando Brian Lainas recibió la noticia sobre Nicola. Brian apenas había dormido desde el secuestro de su hija y no esperó ni un minuto para ponerse en contacto con ella. Cuando encontraron a Nicola, la policía la interrogó de inmediato. Querían saber detalles sobre el hombre. Durante el interrogatorio, Nicola dijo que, gracias a que la venda estaba suelta, pudo ver parte del aspecto del secuestrador. Medía aproximadamente 1,75 metros y no era mucho más alto que Nicola. El sospechoso tenía el pelo castaño rojizo. Nicola recuerda que el hombre la amenazó con matarla si le veía la cara y que oyó el ruido de aviones que volaban bajo sobre el lugar donde estaba cautiva. El sonido de los aviones ayudó a la policía a reducir la zona de búsqueda al cercano aeropuerto de Tullamarine. Nicola, al igual que Sharon, había sido lavada y limpiada. John y Phyllis Chan habían emigrado a Australia con sus 3 hijas con la esperanza de conseguir una vida mejor para sus hijos. La pareja era propietaria de 3 restaurantes en Eltham, Victoria. La familia tenía una apretada agenda de trabajo. Esto dejaba a Carmaine Chan, de 13 años, en casa cuidando de sus 2 hermanos pequeños. La noche del 13 de abril de 1991, las hermanas estaban en la habitación de Carmaine viendo la televisión juntas y esperando a que sus padres llegaran a casa. Sobre las 20:00, Carmaine y su hermana fueron a la cocina a tomar un tentempié y se encontraron con el señor Cruel con un pasamontañas y un chándal gris verdoso, blandiendo un cuchillo. El enmascarado dijo que estaba en la casa para conseguir dinero. Encerró a los hermanos pequeños en un armario. Por supuesto, no se refería al dinero. Cuando los hermanos consiguieron salir del armario, Carmaine ya se había ido. Inmediatamente llamaron a su padre por teléfono al salón y le explicaron la situación. Estaban muy asustados. Cuando la policía llegó al lugar, vio un cartel escrito en el coche de la familia asiática. En el coche estaba escrito: "Más por venir. Venganza para la familia asiática, traficante de drogas". Esta fue otra pista que el señor Cruel dejó para engañar a la policía. La policía siguió el rastro y descubrió que el señor Cruel había atravesado el jardín y la pista de tenis de la familia hasta llegar a un descampado.
Probablemente había dejado allí un coche para huir. Desesperados por recuperar a su hija, John y Phyllis Chan organizaron una rueda de prensa 3 días después del secuestro, con la esperanza de apelar a la conciencia del secuestrador. Pero no sabían que no tenía conciencia. La familia Chan temía que el señor Cruel no pudiera ponerse en contacto con ellos debido a la reacción que había recibido de la policía y del público. Así que dejaron un código en el periódico local que solo Carmine podía descifrar. En el mensaje, suplicaban que les devolvieran a su hija a cambio de una cantidad de dinero. Incluso las hermanas pequeñas de Carmine escribieron cartas a los medios de comunicación suplicando el regreso de su hermana mayor. Pero, a pesar de todas las súplicas y de la atención mediática, Carmine no fue devuelta a su familia. El 29 de abril, al llegar el primer día de colegio, se redujeron considerablemente las posibilidades de que liberaran a Carmine. Sin embargo, el sospechoso ya había devuelto anteriormente a niños que había secuestrado. Esta vez, al parecer, había cambiado sus métodos. La investigación sobre el secuestro de Carmine no se había desarrollado correctamente desde el principio. Algunos policías no habían tomado las precauciones necesarias para el equipo que investigaba la escena del crimen, así que tal vez algunas de las pruebas que podrían haberse encontrado habían desaparecido sin ser detectadas. Para encontrar a Carmine se creó un equipo especial, denominado en clave Operación Spectrum. Se invirtieron millones de dólares y miles de horas de trabajo, y se ofreció una recompensa de $300,000 por información útil, pero no se encontró ninguna pista que condujera a el paradero del rehén. La esperanza se agotaba. Aproximadamente un año después del secuestro de Carmine, el 9 de abril de 1992, un vecino de la zona paseaba a su perro cerca de Thomastown cuando vio un objeto extraño en el suelo. Al acercarse con precaución, descubrió horrorizado lo que parecían ser restos humanos. Inmediatamente alertó a la policía. Los agentes acudieron rápidamente al lugar e identificaron el cuerpo en descomposición como el de Carmine Chan. La autopsia reveló que Carmine Chan había recibido 3 disparos en la cabeza, de estilo ejecución, y que, a juzgar por el estado de descomposición, llevaba muerto un año. Se pensó que Carmine había averiguado la identidad de su secuestrador y que por eso fue asesinado. La operación Spectrum se prolongó durante varios años y costó $4 millones. El grupo especial, de 40 hombres, actuó sobre al menos 10,000 pistas e investigó a más de 27,000 sospechosos. Registró más de 30,000 propiedades, pero no encontraron nada sobre el señor Cruel. Puede que no encontraran al hombre enmascarado, pero la operación también descubrió a 70 personas que albergaban material obsceno sobre niños. En 1994, la operación Spectrum se clausuró oficialmente. La investigación había terminado, pero las teorías sobre el asesino continuaban. Se sospechaba que el señor Cruel estaba familiarizado con el sistema escolar de Victoria y que quizá incluso trabajaba en él. El hecho de que 4 de los secuestros y robos conocidos tuvieran lugar durante las vacaciones escolares llevó a la teoría de que lo más probable era que el señor Cruel fuera un empleado del sistema escolar. Tanto Nicola Linas como Carmine Chan asistían al Presbyterian Girls College y el señor Cruel había pedido a Nicola que llevara su uniforme escolar cuando fue secuestrada. Cruel también se dirigía a Sharon Wills por su nombre completo. Mucha gente creía que probablemente conocía su nombre a través del sistema escolar. El secuestro de Carmine Chan fue probablemente el último acto del señor Cruel. Sin embargo, se sabía que a mediados de la década de 1980 aún había muchos casos sin resolver de crímenes contra niños. Muchos de estos ataques sin resolver eran similares a los casos que se sabía que había cometido el señor Cruel. Por lo tanto, el hecho de que hubiera estado activo durante tanto tiempo asustó aún más al público. El FBI publicó un perfil del señor Cruel
y según ese perfil, lo más probable es que trabajara o residiera en o cerca de Lower Plenty Templestowe. Probablemente trabajara o residiera en esa zona o estuviera involucrado en el sistema escolar. Probablemente era cercano a los alumnos y muy querido por ellos. Tenía muchos premios y reconocimientos que le protegerían de toda sospecha. Probablemente conservaba grabaciones de vídeo de sus víctimas. Lo más probable es que tuviera unos ingresos estables y que se le considerara un buen vecino, tranquilo, educado e incluso introvertido en ocasiones. Si tenía pareja, es probable que conociera su fetichismo por los uniformes de colegiala y que estuviera ausente durante sus ataques. Durante y después de los ataques, es posible que hubiera presentado cambios de comportamiento acusados, como un consumo inusual de alcohol, interés por la religión o inasistencia al trabajo. En 2010 se reabrió el caso y se formó un grupo de trabajo apoyo para llevar a cabo las investigaciones utilizando la tecnología y los métodos más avanzados. Por desgracia, muchas de las pruebas que se recogieron para el grupo de trabajo estaban mal archivadas, desorganizadas o desaparecidas. Una prueba fundamental fue un trozo de cinta que se utilizó para atar a una de las víctimas, que se perdió en poder de la policía. Como se sabía que Cruel tenía amplios conocimientos sobre pruebas forenses, la gente teorizó que Cruel podría haber tenido algún grado de implicación con las fuerzas del orden. Esto también explicaría por qué tuvo tanto cuidado en borrar el ADN y las pruebas de sus víctimas. En 2013 se detuvo a un sospechoso clave en el caso, Robert Keith Knight. Se trataba de un voluntario escolar que había sido detenido en 2 ocasiones, en 1980 y 1996, por agredir sexualmente a chicas menores de edad. Los primeros investigadores de la Operación Espectro identificaron a Knight como uno de los principales sospechosos, pero no encontraron pruebas para condenarle. Tras ser encarcelado en 1996, fue puesto en libertad en 2009. Entonces empezó a coleccionar miles de artículos de contenido obsceno. Desgraciadamente, la policía no pudo sacarle una confesión y se suicidó mientras esperaba el juicio. Se arrojó desde la barandilla de la prisión, en el 2º piso. En 2011, el secuestro de Boone City Boone, una escolar de 13 años, suscitó rumores de que Cruel volvería. Sin embargo, nunca volvió a aparecer. Cruel era uno de los peores delincuentes de Australia. Consiguió escapar de la cárcel. Quizá murió en algún lugar o fue encarcelado por otro delito. Pero, tras el acto de Carmine Chan, nunca se volvió a saber de él. Pasó a la historia criminal australiana como un asesino no capturado. Quizá algún día sea capturado como el asesino en serie de Long Island. De momento, el caso sigue abierto. Este es el final del vídeo. Nos vemos en el próximo. Cuídense.